Hermanos, quiero pedirles que abran sus Biblias en el libro de Filipenses. Ya hace mucho tiempo que no volvemos a este libro por estar tocando tantos temas que hemos estado estudiando, diferentes temas necesarios para lo que hemos estado viendo. Y la última parte la última ocasión en la que estudiamos el libro de Filipenses, estudiamos el texto número 12 y texto número 13, textos 12 y 13. Y el día de hoy vamos a estudiar el texto 14 al texto número 16, si es posible. Textos 14 al 16. El título de este estudio es Pare de quejarse. Pare de quejarse. Filipenses 2. Sí, Filipenses 2. Pare de quejarse. Como ustedes saben, hermanos, no creo que sea para ustedes ninguna sorpresa de que donde hay gente, siempre generalmente va a existir la murmuración. Eso es casi imposible de evitar. Lo que no debe de ser posible o no debe de ser natural es que eso sea algo repetitivo en los hijos de Dios. El Señor es algo que lo prohíbe la murmuración, porque atenta directamente contra su soberanía. Toda murmuración atenta directamente contra su soberanía. La murmuración es un pecado, en primer lugar, contra la soberanía de Dios, porque básicamente es una queja o una insatisfacción con la providencia de Dios. ¿Por qué digo esto? Cuando uno hace un estudio detenido del libro de Números, por ejemplo, ustedes saben que todo el libro de Números tiene que ver con el tiempo que el pueblo de Dios, después de haber sido libertado de la esclavitud de Israel, deambula en el desierto por 40 años, ¿verdad? Y en esos 40 años, comenzando desde el capítulo número 1 al capítulo número 10, cada capítulo comienza con la frase, y dijo Jehová a Moisés, y dijo Jehová a Moisés, y habló Jehová a Moisés. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, hasta el 11, encuentra uno la frase, donde Dios le da instrucciones a Moisés sobre lo que deberían hacer. Pero después, en el capítulo 12 en adelante, uno encuentra que el pueblo cae repetidamente en el pecado de la murmuración. Ahora, cuando hablamos de la murmuración, debemos de entender, en base a la experiencia de lo que leemos en el libro de Números, tenemos que pensar en todo el contexto, qué estaba ocurriendo. En el libro de Números vemos que el pueblo estuvo de esclavo un poco más de 400 años. En esos 400 años de esclavitud, Dios en su misericordia manda un libertador. Aunque Dios es quien nos liberta, pero Dios manda a un representante y es Moisés. El Señor los saca con mano fuerte y los lleva por el desierto, y cada uno de los eventos que ellos iban a enfrentar antes de entrar a la tierra prometida estaba organizado por Dios. Dios los lleva a un lugar donde no hay agua, los lleva a un lugar donde no hay comida, los lleva a un lugar donde las condiciones para vivir no son propias de un ser humano. Y sin embargo, Dios tenía un plan perfecto en el cual Él iba a mostrar su gracia, su misericordia, su poder desde el momento que los liberó. Y ustedes conocen la historia. El pueblo comienza a caminar y cuando no tienen agua, murmuran contra Moisés y contra Aarón. Y Dios les da agua. En otra ocasión dice que la hermana de Moisés, Miriam, y Aarón murmuraron contra Moisés, diciendo, ¿qué acaso Dios solamente puede hablar por la boca de Moisés? Y el Señor obra contra ellos. En otra ocasión, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés manda a los 12 espías. 2 de ellos vienen y dan un reporte positivo y dicen, sí es posible, con la ayuda del Señor es posible, podemos entrar y tomar la tierra prometida. Pero 10 de ellos murmuraron e hicieron al pueblo murmurar y cayeron muertos en el desierto. En otra ocasión murmuró el pueblo contra Moisés y Dios envió serpientes que los mataron, los serpientes venenosas. Y después de que el pueblo reconoce su pecado de haber hablado contra Moisés, piden a Moisés que hable y que pida a Dios que traiga un remedio para esto. Y el Señor manda
que Moisés haga la serpiente famosa de bronce, de donde está el símbolo de la medicina. Entonces, uno ve que el Señor perdona al pueblo porque el pueblo reconoce que murmuraron. Entonces, cuando uno ve todo el ejemplo del pueblo de Israel, uno ve que la murmuración es una insatisfacción a cosas que nosotros creemos que merecemos, cuando en realidad no merecemos nada. La murmuración es una reacción a expectativas que nosotros tenemos. Muchas veces uno espera cierto trato, uno espera ciertas cosas, y cuando no lo recibe, inmediatamente la primera cosa es murmurar. Y esto es lo que la Escritura dice que no debemos de hacer. En 1 Corintios capítulo número 10, el apóstol Pablo habla de 5 pecados del pueblo de Israel que cometieron en el desierto en los 40 años. Y el último de los pecados es la murmuración. Y dice, no caigan en la murmuración como cayó el pueblo de Israel, para que no sean muertos por el ángel de la destrucción. Entonces, es un pecado que en primer lugar atenta contra la soberanía de Dios. Es decirle a Dios, eres mi Señor, pero no creo que me estás dando la vida que yo me merezco. Eres soberano, pero en esta forma en la que estoy viviendo, yo no me merezco vivir de esta manera. Creo que podría tener más. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento uno ve que la murmuración es la misma situación. Es una inconformidad, porque las personas creen que no reciben lo que deberían de recibir, que sus expectativas no se están cumpliendo, que no se hace lo que ellos desean que se haga. Y es un pecado en contra de Dios, porque Dios es soberano. Muchas veces uno se puede llegar a quejar por lo que está pasando en la iglesia, se puede llegar a quejar contra los líderes de la iglesia, que este líder no hace, que el otro no hizo como dijo que iba a hacer, etcétera, etcétera. Ustedes conocen la situación de lo que es la murmuración si han estado un poco de tiempo en la vida de la iglesia. Eso es muy obvio. Pero nuestro punto es saber qué es lo que dice el Señor contra esto. La murmuración está entre los pecados de la carnalidad. La murmuración es uno de los pecados que no se deben de practicar, que hacen daño, que destruyen internamente. Lo que nos ocurrió a nosotros en la iglesia este domingo pasado es el resultado final de la murmuración, de años de murmuración. Ese es el resultado. Entonces, tenemos que tener cuidado de esas cosas. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es una reacción de inconformidad, de descontentamiento, el disgusto de no recibir lo que esperamos. El diccionario así lo define. Y esta noche lo vamos a estudiar de esta manera. Vamos a ver 2 versículos y espero que tengamos tiempo de un tercero. Filipenses capítulo 2, texto 14 y texto número 15. En primer lugar, en el texto 14 observaremos el mandato a parar de murmurar. Y en el texto número 15 encontraremos las razones para parar de murmurar. No solamente se nos da el mandato, sino que se nos dice el por qué. Y ese por qué afecta muchas cosas. Entonces leemos, hermanos, dice nuestro texto, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Estos son los 2 textos que vamos a estudiar. El contexto de este pasaje comienza en el texto número 2, texto número 1 del capítulo 2, donde el apóstol Pablo da una serie de mandamientos y habla acerca de la unidad, de tener un mismo sentir, de completar el gozo que él quiere tener para que nosotros sintamos lo mismo, que tengamos un mismo amor, una misma mente, que seamos como un solo hombre. Y luego en el texto 3 dice que no hagamos nada, dice no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y después de dar este mandamiento y hablar de la humildad, Él da el ejemplo supremo de la humildad.
el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros al observar el contexto nos podemos dar cuenta que el problema de la murmuración es un problema de no tener humildad, de no hacer las cosas con humildad, de hacerlas para llenar el ojo de los hombres y no por el hecho de hacer la voluntad del Señor. Y saben, hermanos, que ese es un pecado en el que todos nosotros podemos caer. No hay uno solo de nosotros acá que pueda decir, no, yo no lo hago por eso. No, hermano, no se engañe. Y no estoy diciendo que usted sea malo, no me refiero a eso. Estoy diciendo que la maldad está en todos nosotros. Y que si no tenemos cuidado de hacer las cosas como el Señor nos manda, podemos caer en la soberbia, en el orgullo, en la vanagloria. Y por eso hay tantas exhortaciones en la Escritura a ser humildes, a ser como el Señor Jesucristo, a no buscar nosotros nuestro propio bien, sino buscar el bien de los demás antes que el nuestro. Pero cuando hacemos lo opuesto y no recibimos nosotros la gloria de los hombres que queremos recibir porque somos vanagloriosos, entonces nos enojamos y comenzamos a murmurar. Y ahí empieza todo el problema. Entonces el contexto habla de la humildad. Pero si vemos en el texto número 12, el apóstol dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y luego escucha lo que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La primera cosa que vemos antes de este versículo que acabo de leer es que el peligro de caer en la murmuración comienza con falta de humildad. Y el segundo peligro, o la segunda razón por la cual uno puede caer en la murmuración, es por no ocuparse en su vida salvada. ¿Cómo comienza la obra de la salvación, hermanos, en nosotros? Primera pregunta, ¿qué hiciste tú para salvarte? ¿Qué vio Dios en ti que le motivó a salvarte? Nada, la Escritura dice que Dios no vio nada. Dice que todo lo hizo para alabanza y gloria de su nombre. Mas Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, ¿y qué acaso el pecado y los pecadores no es lo que Dios más aborrece? Entonces la pregunta es, ¿qué había en nosotros para que Dios nos salvara? Y la respuesta es nada. Ustedes y yo, hermanos, merecemos estar quemándonos en el infierno por la eternidad. Eso es lo que nosotros merecemos, hermanos. Usted no merece más, ninguna cosa mejor que eso. Usted y yo merecemos exactamente lo mismo, todos. Mi esposa, mis hijos. Todo el mundo merecemos eso. Sin embargo, Dios ha sido misericordioso con nosotros. Nos ha dado vida eterna, hermanos. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, como dice Tito en el capítulo 3, texto 5, sino por el lavamiento y la regeneración de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo. Entonces, necesitamos de entender que al ocuparnos de nuestra salvación, nuestra mente tiene que ocuparse en aquello que Dios ha hecho en nosotros, en aquello que Dios ha comenzado en la obra de la salvación, y que nuestro único objetivo es agradar a Dios y ser semejantes al Señor Jesucristo, apartarnos de la maldad, apartarnos del pecado, odiar el pecado. Pero desafortunadamente, cuando no ponemos los ojos en la obra que Dios ha hecho, buscamos en poner los ojos en lo que nosotros deseamos. Y cuando ponemos los ojos en lo que nosotros deseamos, en lo que nosotros esperamos, entonces vienen todos los problemas porque no recibimos lo que deseamos y lo que esperamos y comenzamos a murmurar. Ustedes recuerdan el primer problema de murmuración en Hechos capítulo 6, ¿verdad? Dice que las viudas de los griegos estaban siendo mal atendidas. Seguramente había más hebreos que atendían las mesas y buscaban siempre, primero las hermanas hebreas y después las hermanas griegas, pues ellas hay que dejarlas para el último. Había preferencia. ¿Y qué esperaban los griegos, los hermanos griegos? Esperaban que las griegas se atendieran. Y como sus expectativas no estaban siendo satisfechas y llenadas, ¿qué fue lo que pasó? Murmuraron. Hoy vamos a ver algunos otros pasajes en cuanto a esto. Pero el primer punto, el primer problema es ausencia de humildad en la vida de la persona.
El segundo es el no ocuparse en la vida salvada. Como dice el texto, ocupaos en vuestra salvación. Y luego dice, ¿cómo dice ahí, hermanos? Con temor y ¿qué otra cosa? Y temblor. Ese es el tercer punto. Ausencia de temor a Dios. Ausencia de temblor delante de Dios. Venimos delante de la presencia de Dios. Yo no sé cómo es su adoración privada de usted, hermanos. Yo no sé cómo es. Yo no sé cómo usted adora en su casa, en lo íntimo. Yo no sé si usted se postra delante de su rey. Se postra en humillación. No sé si derrama lágrimas. No sé si se va al suelo boca abajo abatido o con trabajo se sienta a la orilla de su cama y le dice a Dios, gracias por las cosas que me vas a dar en este día. Y al irse a la cama a dormir, se sienta en la orilla de su cama y le dice, gracias por las cosas que me diste en este día. Hay ausencia de temor, hay ausencia de temblor. Nuestra adoración, hermanos, en los domingos en la iglesia, ustedes la pueden ver, hermanos. Es frívola en muchas ocasiones, al menos exteriormente. Yo no conozco el corazón de cada uno de ustedes. Y si usted tiene un corazón que se derrite en adoración por el Señor, gloria a Dios, yo no lo puedo ver. ¿Me entienden, hermanos? Yo no puedo ver cómo estás dentro de tu corazón. Pero, hermanos, es raro que nosotros nos postremos delante del Señor, que nos pongamos de rodillas el domingo delante del Señor. Y sabe, hermanos, que eso muestra lo que hay en nuestra adoración privada. Eso es lo que muestra. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que usted, varón, le enseñó a su esposa y a sus hijos a ponerse de rodillas delante del Señor? ¿Cuándo fue la última vez? Adora a tu rey. Pero yo me doy cuenta, hermanos, que vivimos un cristianismo americanizado 100%. 100%. Y eso que nosotros tal vez nos podríamos vanagloriar, no legítimamente, pero podríamos decir, no somos tan diluidos en el Evangelio como otros grupos. Otros no son cristianismo en realidad. Pero nosotros mismos nos debemos de autoexaminar en esta noche. Si hay temor y hay temblor. Estaba yo leyendo el día de hoy en el libro de Samuel, donde Dios manda a Saúl a que destruya a los amalecitas, que los destruya, y les dice, no dejes nada. Y él desobedece la palabra del Señor y se trae a una parte del pueblo, a los reyes, a los príncipes, al ganado. Y entonces el profeta viene, el profeta Samuel dice, ¿qué es eso que yo escucho? Esos mugidos de ganado, y le cuenta lo que había hecho. Y cuando uno lee en el capítulo, creo que el capítulo es el texto 25, pero no me recuerdo el capítulo, creo que es 15. El 15, en el texto 25, dice Saúl, tuve miedo del pueblo. Tuve miedo del pueblo. Y hice como ellos me pidieron hacer. ¿Y sabe qué le costó a Saúl? Que Dios lo desechara. Porque Saúl consideró más importante la opinión del pueblo que la palabra de Dios. Y a veces uno ve situaciones como estas y luego sigue leyendo en el capítulo 16, el último texto, el texto 15, del capítulo 15, y dice que Saúl estaba llorando. Samuel estaba llorando por Saúl. Y Dios le dice, ¿hasta cuándo vas a parar de llorar? Levántate, llena tu cuerno con aceite, vete a ungir al próximo rey. Hermanos, ¿qué es más importante? ¿La palabra de Dios o nuestros sentimientos? ¿O los sentimientos de otros? La palabra del Señor, hermanos. No estoy diciendo que no tomemos en cuenta a las personas. No estoy hablando de ser fríos y de no hablar con una persona, de tratar de persuadir y razonemos juntos con la palabra de Dios. No estoy hablando de eso, hermanos. Estoy hablando del pecado deliberado de hacerle caso a una opinión o a un sentimiento antes que a la palabra de Dios. Entonces,
Todo este asunto de las murmuraciones comienza con la falta de humildad, con la falta de ocuparse de nuestra salvación, con la falta de tener temor y temblor delante del Señor. Y luego seguimos leyendo en el texto que estábamos leyendo aquí en Filipenses, nos damos cuenta, dice el texto número 13, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese texto número 13, hermanos, nos habla de la soberanía de Dios. Ese texto número 13, hermanos, nos dice que el que produce es Dios. Tú y yo nos podemos ocupar todo lo que nosotros queramos. Escúcheme bien lo que voy a decir y tal vez va a parecer que es una herejía, pero no es una herejía. Usted memorícese toda la Biblia, lea toda la Biblia, pero si Dios no produce en usted el deseo del querer y el hacer, de hacer la voluntad de lo que lee en la Biblia, usted termina como un fariseo únicamente. Los fariseos conocían la palabra de Dios, la conocían bien, se la habían memorizado, la conocían perfectamente bien, pero no tienen el deseo de hacerla. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que hay que hacer las dos cosas. Hay que ocuparnos en la palabra del Señor, pero al mismo tiempo hay que depender 100% del Señor, que Él es el que produce si Él quiere. Él le da gracia a quien Él quiere, Él da vida eterna a quien Él quiere. Él sopla su aliento de vida para dar vida eterna a quien Él quiere, hermanos. Nosotros no lo podemos forzar. Nosotros podemos ir delante de la presencia del Señor, rogarle, salva a X personas, salva a mi hijo, salva a mi primo, salva a mi hermano. Pero si Él no lo quiere hacer, no lo va a hacer. El punto que debemos de entender, hermanos, es que Él es soberano. ¿Sí me entiende, hermanos? Debemos de orar porque Él nos manda que oremos. ¿No es así, hermanos? Nos manda que oremos por los no creyentes. Él nos dice, oren por los no creyentes. Rueguen al Señor para que Dios les abra el entendimiento. Pero si Él no lo quiere hacer, no lo hace, hermanos. Porque Él es soberano. Nosotros debemos de orar porque así nos manda Él. Pero al final de todo, es Él quien lo hace. Entonces, debemos de tener una noción de Dios, de su soberanía, en primer lugar, para que este asunto de las murmuraciones se termine, hermanos. Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿qué tal? ¿Qué pasaría si usted está al final de su vida, de su carrera de trabajo? Hermanos, tenemos algunos que ya están retirados, otros que están por retirarse. ¿Qué pasaría, hermanos, si a usted les llega un cáncer y lo acaba en 3 meses, lo fulmina? ¿Ese Señor malo? No, ese cáncer está diseñado para ti. Dios lo diseñó para ti y el amor y la misericordia y la gracia de Dios estarán sobre ese cáncer en tu vida. Y debemos de entenderlo así, debemos de ver todas las cosas que así es la soberanía de Dios. Así es la soberanía de Dios, hermanos. Uno de nuestros problemas del desánimo cuando decimos, es que la iglesia no está creciendo y se está yendo fulanito y se fue manganito y ahora se va sutano, X persona. Hermanos, ¿quién edifica la iglesia? ¿Quién es soberano en traer a la iglesia? Es el Señor. ¿Qué acaso el Señor no dijo que Él iba a limpiar su iglesia? Él lo dijo. ¿Y por qué nos extraña cuando estas cosas ocurren? ¿Sabe por qué? Muchas veces nos extraña porque tenemos un cristianismo frívolo, que es más un club, donde las personas pueden mandar sus ofrendas sin ser miembros de la iglesia, y la gente dice, oh, es que era buen miembro de la iglesia. No, hermanos, no era buen miembro de la iglesia. Un buen miembro de la iglesia se congrega y sirve al Señor y ama a sus hermanos donde quiera que está. Este no es un club, hermanos. Yo les digo estas cosas, hermanos, porque yo quiero que ustedes vean de dónde, cuál ha sido nuestra jornada, hermanos. ¿Por qué estamos aquí en este momento? Estamos en este momento porque las tradiciones de los hombres han sido soberanas sobre la vida de las personas en la iglesia, en lugar de que la soberanía y la palabra del Señor sean sobre la vida de los miembros de la iglesia. Se aman las tradiciones. Se consideran como sagradas, como lo más grande. Y aún así se cree que se está adorando al Señor. No, hermanos, no se está adorando al Señor.
No llames al Señor Jesús, Señor, Señor, si no quieres hacer lo que Él manda, hermanos. El Señor Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero vuelvo a insistir en lo mismo. Nuestro cristianismo es un cristianismo frío, frívolo, donde somos nosotros los soberanos, donde la tradición es soberana sobre nosotros y no es el Señor. Por eso yo les digo, hermanos, piense bien cada uno de ustedes, qué es lo que va a hacer con su cristianismo, con lo que está viviendo. Es tiempo de autoexaminarse y saber, ¿verdaderamente estoy siguiendo al Señor o estoy siguiendo un cristianismo falso? ¿Es mi cristianismo bíblico o es mi cristianismo bautista, por decirlo así? Y no es que quiera estar hablando acerca de estos asuntos de los bautistas, pero vamos a ver qué dice el texto. Texto 14. En primer lugar dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué cosas debemos hacer sin murmuración y contiendas, hermanos? Todo. ¿En la iglesia o en mi casa también? En la casa. ¿En la iglesia o nomás en mi trabajo? Y en la iglesia no. Hermano, ¿usted hace lo que le da la gana en su trabajo? No, lo corren. Lo corren si hace lo que le da la gana en el trabajo. Pero en la iglesia, cabo. ¿Qué hago? ¿Qué me importa? Lo que diga el pastor. Los diáconos decidieron una cosa, pero ¿a ustedes qué les parece, hermanos? ¿Quién da más? ¿Es eso bíblico, hermanos? ¿Que acaso eso no se llama rebeldía? Y la rebeldía es una abominación contra Dios, es como pecado de adivinación. Así dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo. Son cosas que tenemos que pensar. ¿Qué cosas debemos de hacer sin murmurar? Y la respuesta es todo. Todo, hermanos. ¿No me pareció esto? Cállate. Cállate. El domingo comimos espaguetis, ¿verdad? Sí. Al vecino que yo tenía a un lado, a mi hermano que estaba a un lado, le sirvieron más carne que a mí, más salsa. Cállate, agarra un vaso de agua y tómate el espagueti que te queda. No me dieron queso. No me dieron queso, no me dieron sándwich, no me dieron esto, no me dieron lo otro. Hermano, cállate. Cállate. Mi hermano no trajo esto. Cállate, hermano. Cállate. Y le estoy hablando de cosas que están pasando en nuestra iglesia. Cállate. Mi hermano no vino a limpiar tal día y yo tuve que limpiar doble por él. Cállate, qué bueno que limpiaste para el Señor. Cállate un poquito. Cierra tu boca un poco. Deja de pecar, no comas juicio. Y si quieres ir con tu hermano, ve, dile, pero en privado. Díselo, hermano. Deberíamos hacer las cosas de otra manera porque hicimos un compromiso. ¿Verdad? Que yo recojo toda la silla los viernes y cuando me toca a mí limpiar el siguiente día nadie les recogió. Cállate. Invierte 15 minutos más y recoge todas las sillas. No estés renegando. Haz todas las cosas sin murmuración y sin contienda. Hermanos, eso es lo que manda la Escritura. El apóstol Pedro manda, dice, hospedaos sin murmuraciones. Dice, hospédense los unos a los otros, pero no murmuren. ¿Qué caso tiene que hospedes a tu hermano en tu casa si vas a murmurar? Si hacemos una comida en nuestra casa y vienen los hermanos y ¿cómo comieron los hermanos? ¿Qué acaso no era la comida para los hermanos? ¿Qué sucio me dejaron la casa? ¿Qué acaso no es lo que pasa cuando viene mucha gente a la casa? ¿Sí? Pisaron el zacate y yo lo tenía bien derechito. ¿Qué acaso no es lo que hacen los niños, hermanos? Embarraron, no sé, saliva al niño en el vidrio. ¿Qué acaso no es lo que hacen los niños? Cállate y limpia. Hospedaos sin
murmuraciones. No murmures, porque no cuenta si murmuras. Y si lo haces, la gloria es para el Señor. Eso es lo que dice la Escritura, hermanos. Eso es lo que la Escritura dice. Y a todos nos puede pasar. De una manera u otra, tengamos cuidado de no murmurar. Entonces el texto es bien claro. El texto es tan claro que el calero lo puede entender perfectamente bien. ¿Sabe quién es el calero? No, ustedes no lo conocen. Es un señor de mi pueblo que nunca fue a la escuela. No sabe leer, no sabe escribir. Pero si le digo, si él fuera cristiano, le digo, don Calero, la Biblia dice que usted tiene que hacer todo sin murmuraciones. ¿Lo puede entender? Me va a decir, sí, sí lo entiendo. El texto es tan sencillo que mi hija lo puede entender. Le digo, hija, la Biblia dice que tienes que hacer todo sin murmuraciones. Que lo entiendas es una cosa, que lo hagas otra, pero sí lo puede entender. El texto es tan claro que el chato, mi sobrino, que tiene síndrome de Down, lo puede entender. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros no lo podemos entender? ¿Por qué? Imagínense, hermanos, que si viene un problema, esa es la verdad. Si viene un problema y yo digo, híjole, tengo un problema, no sé cómo lo voy a hacer, ya me cansé de estas cosas. Mejor más vale que me dedique a otra cosa. En el pastorado esto es así, eso es constante. Los problemas son constantes porque donde hay gente hay problemas. Y no solamente los problemas de ustedes, mis propios problemas. Las cosas con las que yo mismo lucho. Entonces, si no estás preparado para eso, para de murmurar y dedícate a cortar pasto. Dedícate a otra cosa. Hacer mecánica, no sé, cada quien su oficio. Pero el texto es muy claro. El texto dice, haced todo sin murmuraciones. Y aquí dice que las murmuraciones escalan a otro punto cuando no se paran. Dice el texto, ¿y qué otra cosa? Y contiendas. Sin murmuraciones y sin contiendas. Las contiendas tienen que ver con los pequeños grupos que se arman, que se juntan, donde se habla de un individuo sin que el individuo esté presente y que se habla con el ánimo de atacar su carácter de la persona. No de edificarlo, de atacar su carácter. Murmuraciones, contiendas, hablar bajito. Es lo que se hace en privado, lo que se hace con el propósito de atacar a una persona. Dice el texto sin murmuraciones y contiendas. Las murmuraciones, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, Mateo capítulo 20, texto número 11, nosotros tenemos a un grupo de hombres que vinieron a trabajar. Mateo capítulo número 20, en el texto número 11, dice el título, los obreros de la viña, vino a trabajar, unos vinieron a una hora, otros vinieron a otra, otros vinieron a otra, y luego se les pagó a los que llegaron más tarde, recibieron un pago, y los que llegaron primero dijeron, la paga va a estar buena. Si el que vino más tarde le dieron una paga, entonces llegan a la hora de la paga y se les da lo mismo. ¿Y qué es lo que ocurre, hermanos? De acuerdo al texto número 11, y recibieron, y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. ¿Por qué murmuraban? Porque no recibieron lo que las expectativas que tenían, lo que creían que iban a recibir. Entonces, murmurar es el efecto de que tus expectativas no sean cumplidas, no sean satisfechas. Pero a mí me dijeron, cuando me predicaron el Evangelio, que Dios tenía un plan maravilloso para mi vida. Y lo único que he tenido son problemas. Bueno, no te dijeron la verdad, pero la verdad es que sí vas a tener problemas. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. La promesa es aflicción. El seguir al Señor Jesucristo cuesta la vida. Trae problemas, trae divisiones, trae contiendas. Es ir contra la corriente del mundo. Eso es lo que es. No es que el mundo te va a amar. No, hermanos. No es así, es todo lo opuesto. Entonces, eso es lo que dice la Escritura. Vamos ahora al libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo número 5, texto número 30.
y leemos también acerca de la murmuración en este pasaje. Hay pocos pasajes en la Escritura del Nuevo Testamento. No los vamos a ver todos, pero sí vamos a ver algunos que tienen que ver con esto. Lucas capítulo 5, texto número 30. Cuando el Señor Jesús llama a Mateo, a Leví, este era un hombre, un publicano, un cobrador de impuestos, y se juntaba con pura gente de la misma, porque nadie se quería juntar con ellos. Entonces había un círculo de amigos que todos eran iguales, y el Señor Jesús se va a su casa, le hace una gran fiesta, y los fariseos inmediatamente empezaban a murmurar, dice el texto. Texto número 30, mire lo que dice. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? ¿Cuáles eran las expectativas de ellos? Que no se juntaran con los pecadores. Pero las expectativas del Señor Jesucristo es que sí, les prediquemos el Evangelio. Tenían expectativas acerca de ellos. En el libro de Juan, el pasaje que nos hemos referido a él algunas veces, capítulo 6, donde los discípulos empiezan a escuchar que la palabra del Señor demandaba, y en muchas ocasiones ellos no la entendían y no querían. La palabra del Señor se les hacía dura. Mira lo que dice en el capítulo número 6, en el texto número 61. Dice el texto 61, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Eso era una murmuración. Eso fue una murmuración. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que la palabra del Señor Jesucristo fuera diferente. No esperaban que fuera tan dura. Hermanos, si la palabra del Señor Jesucristo es muy dura, va en contra de todo lo que nosotros pensamos, de la manera que pensamos, de la manera que deseamos. La palabra del Señor Jesucristo es dura. Y luego dice, esta palabra es dura. Texto 61, dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? ¿Esto les ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. La murmuración es una obra de la carne. El recibir la palabra del Espíritu del Señor es una obra del Espíritu de Dios. Murmuración. En el libro de los Hechos, el pasaje que ya mencioné, en el capítulo número 6, cuando se llaman a los primeros diáconos para que sirvan a la iglesia, los primer grupo de servidores, texto 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hubo murmuración porque no se estaban satisfaciendo las cosas que ellos querían. En el libro de Romanos capítulo número 1, el texto número 30, la murmuración es parte de un grupo despreciado, de un grupo de hombres y mujeres que no heredarán la gloria de Dios, el reino de Dios. Texto 30 dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Texto 32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. El practicar la murmuración es ser digno de muerte, hermanos. ¿Que acaso eso no le pasó al pueblo de Israel en el libro de Números? ¿Murieron? Y mi pregunta es: pero es que el Dios del Nuevo Testamento, Dios de amor, Dios de misericordia, Él no se preocupa, Él nos ve que somos murmuradores, pero aún así nos ama. Él nos recibe tal y como somos. No, no es así, hermanos. El texto nos dice que hagamos todo sin murmuraciones y sin contiendas. Las contiendas son el razonamiento, la intención, la opinión, la duda, la pregunta, la discusión
Eso significa contender. Es cuando una persona o un grupo de personas llaman a otros y se reúnen para, entre comillas, razonar, con la intención de sacar la opinión de los demás, supuestamente presentando una duda, haciendo preguntas, pero su fin es discutir. Su fin es pelear. Su fin es pelear. Aquí mismo en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, el texto número 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hermanos, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros en la iglesia tenemos contiendas? ¿Podemos orar a Dios, hermanos? No, hermanos, no podemos orar a Dios. Las contiendas impiden que el Señor escuche nuestras oraciones. Si yo tengo una contienda contra ustedes y no estoy dispuesto a perdonar o a pasar por alto la ofensa, ¿voy a poder subirme a predicar, a hablar con ustedes? No puedo. Si tengo un pleito con mi esposa y no estoy dispuesto a perdonar, o mi esposa no está dispuesta a perdonarme, ¿va a escuchar el Señor nuestra oración? No la va a escuchar. Así dice Pedro. Dice, maridos, vivid con vuestras mujeres sabiamente, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Es imposible orar a Dios cuando uno tiene esa actitud. Entonces el texto, vuelvo al mismo texto 14, es muy claro, es un texto muy sencillo, y gracias a Dios por su sencillez, porque cuando es un texto muy complicado, tenemos la excusa de decir, no lo entendí, pero ese texto no tiene excusas. Texto 15 nos ofrece las razones por las cuales debemos de hacer todo sin murmuración y contienda. La primera es por causa, hermanos, de quienes nosotros somos, de nuestra identidad. Somos hijos de Dios, hermanos. Dice el texto, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Si nosotros decimos de haber nacido de nuevo, de haber sido regenerados, de haber sido engendrados por Dios, de haber sido salvados, lo que se espera de nosotros es no vivir murmurando y contendiendo. Eso se espera de nosotros. Eso Dios requiere, dice el texto, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. La segunda razón, hoy te voy a hablar un poquito de cada una, pero la segunda razón, la segunda causa, es por causa de los inconversos, de los no creyentes. Dice el texto ahí, que vivamos sin mancha, dice, en medio de una generación maligna y perversa. Ellos están observando, hermanos, nuestra vida. Ellos observan si el que dice que se convirtió en cristiano, su vida realmente está siendo transformada. Ellos nos están viendo, hermanos. Constantemente nos están observando. Pero ahora la iglesia contemporánea ha cambiado esto por el aspecto externo. Le dicen a la gente, ya no traigas Biblias a la iglesia. Mira, vamos a darle una arreglada a este asunto porque esto parece mucho en la iglesia. Quita el púlpito, quita las bancas, pon una carpeta así tipo discoteca roja, ponle luces tenues, una mesita ahí en el frente, un vaso de agua con una mesa, una lamparita que alumbre bien al pastor y que se siente, que no venga sin corbata, que no saque la Biblia, que por ahí trate de hablar de un texto y cada uno de nosotros ponemos unas bancas y dicen los psicólogos que hay una línea de espacio que cada persona necesita, creo que son 11 pulgadas. Las sillas bien separadas. Quítale la cruz de afuera, quítale el letrero Iglesia Bautista Manuel, ponle, no sé, otro nombre más atractivo. Que la gente al pasar no se sienta raros y cuando entre se sientan cómodos. Para que se den cuenta que somos hijos de Dios. ¿Qué clase de razonamiento tan satánico es ese? Porque satánico ese no viene de la palabra de Dios. Y eso está pasando, hermanos. Hay un pastor en Texas que puso una cama en el techo del templo y se subió ahí arriba con su esposa y predicó acerca de la vida sexual y quitaron el púlpito, pusieron una cama y él y su esposa estaban sentados en pijamas en la cama. ¿Se da cuenta dónde hemos llegado, hermanos? Y el punto es para que el mundo sepa
que no somos tan diferentes como ellos. Cuando la Escritura dice, sean diferentes. El texto dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Dios califica al mundo separado de la iglesia. El mundo es maligno, es perverso. La iglesia es llamada por Dios, es santificada y apartada del pecado. Eso es lo que Dios desea, hermanos. Eso es lo que Dios desea. Pero con un intento de hacer lo que el mundo quiere, se busca darle a la gente lo que la gente quiere. Darles a ellos lo que la gente quiere. Darles psicología. Darles música que les guste. Yo conozco un pastor que en un tiempo tuvimos amistad y dice él, si tu demografía, donde tú estás, la gente es mexicana, hay que ver qué tipo de mexicanos son. Y ya que los estudiaste bien, entonces dales a ellos lo que ellos quieren. Y ellos van a venir a la iglesia. Entonces estudió un poco la demografía en una ciudad, aquí por el Freeway 10. Dijo, son mexicanos y les gusta la música de banda. ¿Y qué hizo? Les trajo banda. Una banda cristiana. Una banda cristiana. Esto no es así, hermanos. El Señor dice que tenemos que ser irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación que es maligna y perversa. ¿Por qué tenemos que desear ser como ellos si ellos son malignos y perversos? ¿Por qué? ¿Por qué?